¿Alguna vez te has preguntado qué es un componente electrónico? Seguro que has escuchado este término en algún sitio. ¿Qué son? ¿Cómo funciona? Y lo más importante, ¿dónde podemos encontrarlos? Soy Elena y hoy os voy a hablar de los componentes electrónicos y de dónde encontrarlos, dentro y fuera de nuestro planeta. Primero me presento. Soy Elena Álvarez y soy graduada en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Granada. El pasado año terminé el máster en Electrónica Industrial y llevo año y medio trabajando en la Oficina de Recursos Educativos de la Agencia Espacial Europea, ESERO Spain, que está aquí en Granada, en el Parque de las Ciencias. También soy miembro de un club de robótica y de la red andaluza de robótica educativa. Y bueno, este año estoy cursando el máster de profesorado con especialidad en informática. La línea de trabajo más importante de Zero Spain es la formación al profesorado y todos los recursos educativos que se desarrollan para primaria, secundaria y bachillerato. Pero también hay otra muy importante que es Ellas Inspiran STEM, que es una iniciativa que tiene como objetivo fomentar el interés en las carreras espaciales y en la industria espacial para fomentar las vocaciones científicas, sobre todo dentro del público femenino. Porque dentro de la industria espacial no solo se puede ser astronauta, hay muchísimas disciplinas que hacen falta dentro de una agencia espacial para que funcione. Matemáticas, física, biología, ingeniería de materiales, también traducción, comunicación audiovisual, diseño, todo tipo de carreras se pueden hacer dentro de la agencia espacial. ¿Qué son los componentes electrónicos? Bien, un componente electrónico es un elemento, un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Yo tengo aquí varios ejemplos. Este es un condensador, esto es otro condensador más grande, una resistencia, todos estos son componentes electrónicos, son pequeñitos y forman parte de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un camino por el que puede circular corriente eléctrica. Normalmente está formado por componentes electrónicos, por cables que se unen para formar un circuito eléctrico. Aquí en la imagen aparece el circuito básico de siempre, que es una pila, un interruptor, como el que tenemos en casa para encender y apagar la luz, y una bombilla. Y este es un circuito electrónico porque es un camino cerrado por el que circula corriente eléctrica. Los circuitos electrónicos forman los dispositivos o aparatos electrónicos, es decir, todos los aparatos que funcionan con electricidad. Si nos ponemos a pensar en todo lo que funciona con electricidad hoy en día a nuestro alrededor, es prácticamente todo, porque lo que funciona con baterías también funciona con electricidad, porque la batería tienes que cargarla mediante electricidad. Así que deberíais dar las gracias a los componentes electrónicos por generar circuitos electrónicos que a su vez generan los aparatos electrónicos o eléctricos. Pero todo esto es muy grande, ¿no? Los que tengo yo aquí, esto si nos ponemos a pensar en las tablets y en los nuevos smartphones, que son muy finos, claro, esto no cabe, no entra. Eso es porque los componentes electrónicos se encapsulan, es decir, hay muchísimas versiones. Yo tengo aquí las versiones que se utilizan para hacer prototipos, es decir, para probar el circuito antes de hacer uno definitivo. Entonces, estos son bastante más grandes que los que podemos encontrar en los circuitos de cualquier portátil, tablet, smartphone o lo que sea. Entonces, aquí aparece una imagen de un portátil desarmado y, bueno, lo que es la electrónica es esto tan pequeñito de aquí. Claro, entonces todo esto se encapsula y se mete en una placa de circuito impreso, que se llama así, placa de circuito impreso. Yo tengo aquí una, que esta es bastante antigua, y ahora lo que se lleva es el montaje superficial, ¿vale? Que todo está aquí arriba y es como una lámina y no sobresale nada. Aquí, como veis, sobresale todo y por atrás está soldado. Pero bueno, más o menos esta es la pinta
que tiene que tener una placa de circuito impreso. Así que ya cuando veáis algo así, podéis hablar con propiedad y decir que es una PCB o placa de circuito impreso. Y bueno, os voy a hablar de tres componentes básicos que podemos encontrar en todos los circuitos electrónicos que se utilizan hoy en día. Bueno, igual no en todos, pero en práctica en el 99,99% los podemos encontrar. Y son los básicos de la electrónica. La resistencia, tengo aquí la resistencia, el condensador, en todas sus formas y tipos, está luego y el transistor, esto, o en otro encapsulado, esto. El transistor es la estrella de la electrónica. Bueno, entonces empezamos. Vamos a empezar por el componente más básico de todos y el más simple de entender, la resistencia eléctrica. Tan pequeñita de aquí. La resistencia eléctrica es un elemento que se opone al paso de corriente eléctrica, con el fin de disminuir la cantidad de corriente eléctrica que pasa por un circuito. El grado en el que esta resistencia se opone al paso de corriente eléctrica se mide en ohmios. Una resistencia de 5 ohmios se opone muchísimo menos que una de 5.000 ohmios. Los ohmios de una resistencia se pueden saber a simple vista gracias a su código de colores, ¿vale? Que aparecen aquí. Por tanto, una resistencia, aquí puesta, la veis, viene corriente eléctrica por un lado, pues terminal viene corriente eléctrica y cuando pasa por la resistencia sale por este lado. Y por donde entra la corriente hay más nivel de corriente que por donde sale. Esto significa que estoy quitándole corriente a mi circuito. Pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Yo por mi circuito quiero que pase corriente. Bien, pues la resistencia ofrece control y protección a los demás componentes electrónicos. Eligiendo los ohmios que tiene mi resistencia, puedo controlar la corriente eléctrica que está pasando por mi circuito. Esto ocurre mucho para los LEDs. Los LEDs son muy sensibles a la corriente eléctrica y siempre tienen que llevar una resistencia de protección que se coma, por así decirlo, la corriente que no necesitan los LED porque si no se quemarían. También tiene otra propiedad muy, muy importante y es que como la energía ni se crea ni se destruye, ¿qué pasa con la energía eléctrica que atraviesa la resistencia? Porque si por un terminal hay más y luego hay menos, hay algo que sobra. Eso que sobra se convierte en calor. Y esto es lo que hacen los calefactores eléctricos, los tostadores. Tienen resistencias que convierten la energía eléctrica en calor. Por tanto, esta resistencia se utiliza en todos los circuitos electrónicos. O sea que está en todos los aparatos que utilizamos, en todos. Absolutamente todo lo que funciona con electricidad seguramente tendrá una o más, seguramente más resistencias. El siguiente componente electrónico que tenemos es el condensador. Y como veis aquí en la imagen, tiene varias formas y tipos dependiendo de, bueno, su funcionamiento y cómo está compuesto internamente. Un condensador, también conocido como capacitor, es un componente electrónico que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica. Almacenar energía eléctrica. Y el grado o el nivel, la cantidad de energía eléctrica que puede almacenar se mide en faradios. Pero almacena energía eléctrica, pero no es una batería, porque si no los utilizamos como baterías. No, no funciona como una batería. Es capaz de almacenar energía eléctrica, muy poca energía, pero se carga muy rápido y se descarga muy rápido. Esta propiedad es la que de verdad lo hace muy, muy imprescindible en algunas aplicaciones. Es decir, yo puedo cargar mi condensador en milésimas de segundo y descargarlo igualmente. Puede darte una cantidad de corriente en un momento
en el que tú lo quieras, toda la cantidad, cosa que no hacen las baterías. Normalmente tú una batería la cargas y luego se descarga prácticamente como a ella le viene bien. Se descarga, pero no tienes un chute de energía, no tienes un chute de electricidad desde la batería. Esto ocurre en los flashes de las cámaras. En los flashes de las cámaras eh, se carga un condensador y luego se descarga, pero se carga y se descarga muy, muy rápido, si te fijas, porque el flash de una cámara dura muy, muy poco, dura milésimas de segundos, y en esos segundos tú le has dado a un botón y ahí se empieza a cargar y cuando sale el flash ya se ha descargado, es todo muy, muy rápido. Para entender un poco mejor cómo funciona el condensador, vamos a ver este ejemplo de aquí, que aparece una tubería con un globo. En la tubería pasa agua y conforme pasa el agua se va llenando el globo. Una vez está lleno el globo, el agua sigue pasando, aunque el globo esté lleno. Entonces así funciona un condensador. Cuando la corriente eléctrica pasa por el condensador, se va cargando, se va cargando, se va cargando y ya está. Y cuando está cargado, pues ya está, ahí se queda. Cuando el agua deja de pasar, el globo se descargará hacia la derecha y pasará agua hacia la derecha, aunque no esté el grifo abierto. Y así funciona el condensador cuando está cargado y lo desconectamos de la corriente eléctrica, el condensador se descarga a través del circuito. Pero esto pasa muy, muy rápido, muy, pero muchísimo, muy, muy rápido y no nos damos cuenta. Es capaz de dar en mucha cantidad de corriente en poco tiempo. Esa es la clave del condensador. Normalmente su función estrella es filtrar la señal. El condensador es capaz de filtrar señales, de quitar el ruido y de rectificar algunas señales. Y todo esto es imprescindible en la modulación de la señal y en todas las aplicaciones en las que se trabaja con señales. El último, pero no menos importante componente electrónico que vamos a ver es el transistor. Este de aquí en un encapsulado y este en otro. Tiene muchas formas, sí ha evolucionado, ya hay transistores MOSFET, tiristor, pero básicamente todos tienen el mismo funcionamiento. El transistor es un elemento que revoluciona la electrónica. Este pequeño componente es el responsable de que hoy en día existan las comunicaciones inalámbricas y las comunicaciones a larga distancia. Su descubrimiento dio paso a la era de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Bien, pues vamos a ver qué hace que este componente sea tan importante y tan esencial. Es capaz de hacer algo simple, pero muy difícil a nivel electrónico. Actúa como un interruptor. Tiene tres terminales: emisor, colector y base. Como aquí aparece en la imagen. 1, 2, 3, emisor, colector y base. Eh, Funciona como un grifo de agua con una manivela, como aparece en esta imagen de aquí. Tenemos el emisor, la base, que sería la manivela por donde se controla el paso de agua, y el colector. Por tanto, el agua pasa del emisor al colector y yo controlo si pasa o no a través de la base. Pues así funciona un transistor con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica pasa del emisor al colector y por la base yo controlo si pasa o no pasa. Mediante este mecanismo de control, el transistor puede modificar, amplificar, desfasar, modular señales eléctricas, operaciones transversales imprescindibles para el correcto funcionamiento de todos los dispositivos electrónicos y de las comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi, Bluetooth, todas las comunicaciones, GPS, todas las comunicaciones que tenemos son gracias al transistor. Aquí en esta diapositiva aparece un ejemplo de un circuito electrónico que utilizamos en nuestro día a día. Es el circuito electrónico para un amplificador de audio. Seguro que todos tenemos un pequeño amplificador de audio o unos auriculares, que el funcionamiento es prácticamente el mismo. Es un dispositivo que lo conectas a un puerto, a una salida de tu ordenador, lo que sea, y amplifica la señal de audio.
Como veis, está formado por resistencias, condensadores y transistores. ¿Qué haríamos sin los componentes electrónicos? Después de ver toda esta charla que estoy dando, ¿qué haríais sin componentes electrónicos? ¿Qué haría yo sin los componentes electrónicos? Es que no podríamos hacer nada de nada. Vivíamos en la edad de piedra porque la electrónica, aunque parezca que no es muy antigua, lo que pasa es que ha ido evolucionando y cada vez todo es más pequeño y funciona mejor y más rápido. Entonces, ¿qué haríamos? Esta imagen es muy gráfica y espero que os abra los ojos porque no haríais nada, ni teléfono, la calefacción, videojuegos, nada, nada, nada de nada. El ordenador, la televisión, incluso a gran escala, las plantas de fabricación, las industrias, las líneas de producción. No sé si veis, así se hace, pero las líneas de producción, todo lo relacionado, todo lo que funciona de forma automática, lo que funciona de forma automática mediante un botón, es que no existiría porque todo eso se debe a los componentes electrónicos. Y los componentes electrónicos no solo se utilizan aquí en la Tierra, también se utilizan fuera de nuestro planeta. Toda la industria espacial, satélites, naves espaciales, la Estación Espacial Internacional, la ISS, los rovers que se han enviado a Marte y a la Luna también, todo funciona gracias a componentes electrónicos, porque tienen una programación y porque los podemos controlar a distancia gracias a las comunicaciones. Por tanto, los componentes electrónicos se utilizan tanto aquí dentro como fuera de nuestro planeta. Y los satélites, aunque parezca que no, forman parte indispensable de nuestra vida. Y hablando de satélites, os voy a hablar del satélite Keops para mostraros que cuando se sale al espacio y en general en todos los dispositivos electrónicos de los que hemos hablado, sí que la electrónica es muy, muy importante, pero también es importante el material del que está hecho porque el material tiene que ser resistente y ligero, sobre todo cuando salimos al espacio, tenemos que pensar en cómo se comportan allí las cosas, porque cuando tú sales de tu zona de confort, no sabes cómo te vas a portar, tienes que ensayar. Entonces hay que ensayar esos componentes para lograr que bajo unas condiciones en las que no están acostumbrados funcionen igual o mejor. Por tanto, el satélite Keops, y así os cuento un poco el satélite Keops, que es fantástico. El satélite Keops es una misión de la Agencia Espacial Europea que busca exoplanetas a través de la observación y todo lo demás. Los exoplanetas son planetas fuera de nuestro sistema solar parecidos a la Tierra, en los que, quién sabe, a lo mejor algún día podríamos vivir en ellos y irnos hasta allí. La carcasa de este satélite está formada por un nido de abeja. Sí, sí, sí. Este nido de abeja está hecho con papel de aluminio reforzado. Y yo tengo aquí una pieza que me han dejado en la oficina de Cero. Y es una pieza de papel de aluminio reforzado que está en estructura panal de abeja. ¿Esto qué hace? Pues que sea muy ligero, porque no todo es de aluminio, hay huecos. También que sea más barato, porque no lo lleno todo de aluminio. Y es muy resistente y ligero. Pero también la fibra de carbono es un material que se utiliza mucho en la ingeniería espacial, porque es ligero, puede soportar grandes cargas y el material estrella es este, el sándwich. Son dos capas de fibra de carbono separadas por un núcleo de aluminio en estructura de abeja, como este de aquí, en estructura de abeja. Esto incrementa la inercia del conjunto y es muy, muy ligero, resistente y proporciona mucha estabilidad, que al final es lo que buscas cuando sales de la Tierra, ¿no? Buscas pues que no te caigas, que te quedes siempre en el mismo sitio. Por último, nada más que deciros
que los componentes electrónicos están en todos sitios y espero que desde ahora veáis a los aparatos y dispositivos electrónicos desde otra perspectiva y miréis por dentro y veáis placas de circuito impreso que cada vez tienden a ser más pequeñas y flexibles. Por eso a los móviles ya se pueden doblar, porque hemos conseguido que la electrónica sea mucho más flexible, resistente y pequeña. Y nada más, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y que os intereséis muchísimo más por los componentes electrónicos.